La vida de Jesús está narrada por los Evangelios, redactados por los primeros cristianos establecidos en Nazaret. Sus padres, José y María, se encontraban accidentalmente en Belén para inscribirse en el censo de población cuando nació Jesús. El relato de los Evangelios rodea el nacimiento de Jesús de una serie de prodigios que formaban parte de la fe cristiana, como la genealogía que le hace descender del rey David, la virginidad de María, la anunciación y el acontecimiento por un ángel, y la adoración del recién nacido por los pastores y por unos astrónomos de Oriente. Aunque las civilizaciones cristianas se fijan en la cuenta de los años a partir del supuesto momento de su nacimiento, con el que se daría el comienzo del primer año de aquella era, se sabe que en realidad nació poco antes y poco después de que el rey Herodes muriera en el año 4 a.C. Fueron precisamente las persecuciones de Herodes las que llevaron a la humilde familia, después la circuncisión de Jesús y refugiarse temporalmente en Egipto hasta el fallecimiento del monarca, que les permitió regresar. Por lo demás, la infancia de Jesucristo transcurrió con normalidad en Nazaret, donde sus padres trabajaban de carpinteros. Hacia los 30 años inició Jesucristo su breve actividad pública, incorporándose a las predicaciones de su primo Juan el Bautista. Tras escuchar sermones, Jesús hizo bautizarse en el río Jordán, momento en el que Juan lo señaló como la encarnación del Mesías, prometido por Dios a Abraham. Juan, que había sido censurado, y en su momento las nupcias de Herodías, Herodes Antipas, hijo y sucesor del rey Herodes, fue pronto detenido y luego decapitado a instigación heroicida de sus hijas Salomé. Tras el bautismo y en su retiro a los 40 días en el desierto, Jesucristo comenzó a predicar. Se dirigió fundamentalmente a las masas populares, entre las cuales reclutó un grupo de fieles adeptos, los 12 apóstoles, con los que recorrió Palestina. Predicaba una revisión de la religión judía basada en el amor al prójimo y el desprendimiento de los bienes materiales, y en el perdón y la esperanza de la vida eterna, el llamado Sermón de la Montaña, con sus admirables bienaventuranzas, en la mejor síntesis de sus mensajes. Sus enseñanzas sencillas y poéticas salpicaban de parábolas y anunciamientos de futuro de salvación por los humildes. Allá por donde él llegaba, su popularidad se acrecentaba, recorriendo las noticias sobre los milagros que se le atribuían a los seguidores considerados como pruebas de los poderes sobrenaturales de Jesucristo. Esta popularidad, unida a sus acusaciones directas contra la hipocresía moral de los fariseos, acabaron por preocupar a los sacerdotes y a otras autoridades judías. Jesús fue denunciado ante el gobernador romano Poncio Pilatos por haberse proclamado públicamente Mesías y Rey de los judíos. Si lo primero era cierto y reflejaba el conflicto de una nueva fe con las estructuras religiosas tradicionales del judaísmo, lo seguro y segundamente ignoraba el hecho de que la proclamación de Jesús como rey era metafórica, aludía únicamente al reino de Dios, no podía en cuestión ser más que los poderes políticos constituidos.
Consciente de acercarse su final en los últimos días de Pascua, se dirigió a Jerusalén, donde se encontraba tras la entrada que fue proclamada por la multitud y la muchedumbre que le esperaban. Expuso a sus mercaderes del templo de Jesús, celebró la última cena despidiéndose de sus discípulos y fue apresado mientras rezaba en el Monte de los Olivos, al parecer debido a la traición de uno de ellos, el llamado Judas, que indicó a los sacerdotes del Sanedrín y el lugar idóneo para capturarle. Comenzaba así la pasión de Cristo, que le llevaría a la muerte tras sufrir múltiples penalidades. Con ella daba a sus discípulos un ejemplo de sacrificio en defensa de su fe. Estos asimilarían exponiéndose al martirio durante la época, las persecuciones que Jesús siguió a través de los tiempos. Fue torturado por Pilatos, quien sin embargo prefirió dejar al reo en manos de las autoridades religiosas locales. Estas decidieron condenarle a muerte por crucifixión en la cruz, instrumento de suplicio usual en la época, que se convirtió desde entonces en el símbolo básico de la religión cristiana. En la obra de Pablo dice a los cristianos: dejará de ser una secta judía cismática que se transforma en una religión universal que es expandida a través de los confines del Imperio Romano hasta convertirse en el siglo IV en la confesión oficial por la obra del emperador Constantino, y a partir del siglo XV, con la era de los descubrimientos europeos, se difundió por el resto del mundo, siendo así en nuestros días la religión más extendida de la humanidad, si bien encuentra la divinidad de varias iglesias, la católica, románica, ortodoxa, griega y la diversidad de otras religiones que existen en este mundo. Por ello, Jesucristo hizo a todos los seres y a todos los hombres de la humanidad ser lo que en día de fe a Dios le damos rogando con todos sus recuerdos y esperanzas para la vida eterna.